cometer equivocaciones. Y creo que estoy hablando con gente seria que sabe reconocer ciertamente la necesidad que tenemos de dejarnos guiar por el Señor para por lo menos equivocarnos menos. Ahí en el capítulo 8 de Jueces, versículo 1, solo vamos a leer el versículo 1, porque allí es donde vamos a encontrar el primer principio. ¿Lo quiere leer conmigo? Jueces, capítulo 8, verso 1, dice así juntos, hermanos, por favor, dice: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Y lo que el contexto nos ofrece, hermanos, fíjense, quiero invitarles seriamente a que un pasaje siempre lo entendamos a la luz de su contexto. Porque nada de lo que está sucediendo acá es algo aislado. No, lo que está pasando aquí es una continuidad de algo. Entonces, haríamos mal que nosotros nos saliéramos del contexto y darle el significado que se nos antoje al pasaje. No, queremos acercarnos en el flujo de lo que está diciendo el escritor en esta narrativa. Lo que encontramos en el contexto es una victoria que se está explicando, una victoria que está en desarrollo, una victoria que ya es cantada, una victoria que parte de lo que Dios pensó que quería para él, para su gloria, al llamar a Gedeón, a sus hombres, colocarlos en un terreno, en un valle, allí, a campo abierto, con un enemigo. Es este Gedeón con sus hombres que rodean el campamento enemigo. Y se hace una emboscada, se usa el factor sorpresa. Allí ellos van a estar al acecho. Y cuando hacen lo que ya hemos visto en los domingos anteriores, hay sorpresa, hay confusión, ahí hay desorden, hay muerte, hay huida. Entre ellos mismos se matan. Y Gedeón con sus hombres están contemplando el obrar de Dios, viendo cómo Dios trabaja, cómo Dios hace lo suyo. Y ellos contemplan esa maravillosa experiencia de Dios a su favor. Y que esa victoria del valle ahora se convierte en huida. Dijimos que el enemigo es el que huye ahora. Ahora son ellos los perseguidores. Y la victoria se continúa describiendo con esa persecución. Y también nos dice la narrativa que dentro de esa persecución otros que no habían estado antes se agregan y se meten y combaten con Gedeón. Y otros que deberían estar, no están, se quedaron allá. A pesar de que al final vamos a ver que la victoria les beneficia a ellos también, aun cuando renuncian. Pero aquí en el pasaje encontramos que estos que se agregan, recuerda el nombre de ellos, se llaman Efraín. La tribu de Efraín. Estos que Gedeón manda decirles, espérenlos allá al enemigo y ustedes van a tener una segunda emboscada y ahí entonces los acabamos. Y así fue. Estos efraínitas dice que estaban allá en ese lugar donde era lo lógico, la ruta de escape de este enemigo, y que los esperan, los enfrentan. Y mis hermanos, ahí se da la continuidad del desarrollo de la victoria. Y en medio de ese apogeo bonito, ¿no? Hasta ahora la historia va bien, nos gusta, la historia suena placentera. Es que la victoria va por buen camino, pero note cómo comienza el versículo 1. Precisamente comienza con ese pero. ¿Se da cuenta? El principio de este versículo 1 que nosotros tenemos acá, por lo que va a referir. Hermano, por favor, préstele atención con sus 5 sentidos. Huela, mire, mastique, toque, sienta este principio que es que los ánimos de otros no distorsionen tu propósito. Que el ánimo de otros no distorsionen tu propósito. Y este pero es muy significativo acá. Victoria en desarrollo. Pero, dice ahí el versículo, los hombres de Efraín
Ya de entrada sabemos quiénes son estos. Fueron los que se agregaron. Fueron estos que se sumaron. Fueron estos que esperaron al enemigo, que emboscaron a ese enemigo y que también le dieron corte de cabeza. Este no fue corte de cabello. Este fue corte de cabeza, de raíz, a tratar con el enemigo. Y los efraimitas van a presumir de ese momento para ellos, de traer las cabezas a Gedeón, del enemigo, de los comandantes en jefe, de ese enemigo. Se la van a traer y le va a decir, aquí están. Más evidente que eso, imposible. Y aquí está entonces que ellos, dice que le dijeron a Gedeón, versículo 1, ¿qué es esto que has hecho? Miren, esto es una manera muy amable en que yo se los puedo referir, pero si yo fuera uno de los efraimitas, por cómo está en la estructura gramatical del texto original, es algo como esto, se lo presento. Es como que si tuviéramos a Gedeón aquí, ¿no? Frente a estos hombres, y que dice que en grupo, ni siquiera fue uno, habla en plural. Fueron varios los que se le acercan. Y me imagino a Gedeón ahí parado. Y vienen estos efraimitas. Y no crean Gedeón, ¿me podrías explicar algo? No. El sentido y la fuerza del texto original es algo como esto. ¡Qué barbaridad contigo, Gedeón! ¿Cómo se te ocurre ir a una guerra sin nosotros? ¿Cómo? ¿Qué estabas pensando cuando se te ocurrió decidir ir a esta guerra sin nosotros? ¿Cómo es que tú puedes creer que podías lograrlo sin nosotros teniéndonos a tu lado? ¿Se da cuenta la diferencia? Miren, a veces nosotros podemos decir cosas bonitas de una manera grosera. Y si usted tiene mascota, es como que si usted le diga a su perrito, ¿no? Como que si usted le diga a su perrito algo así, ay, qué perrito más estúpido tengo. Ay, eres el perrito más feo de todo el planeta. Y usted le está acariciando y dice, de veras que eres un perro bien tonto. Y le digo que si usted le habla así al perrito, le va a mover la cola. Ahora, usted está diciéndole algo feo de una manera muy bonita. Distinto es a que usted le diga algo bonito de una manera bien grosera. Por ejemplo, si usted le dice, ¡perro bonito! Miren, el perro va a reaccionar, se va a asustar y no le va a mover la cola y se va a salir corriendo. Es que cuando nosotros, hermanos, decimos las cosas, a veces las decimos de una manera pero tan equivocada. Y lo que está sucediendo acá, oiga, este es un momento emocional muy fuerte. Ciertamente cuando usted lee las otras versiones de la Biblia, usted va a encontrar que allá aquí lo traduce, dice que le reconvinieron fuertemente. Enfrentan a Gedeón, lo reprochan a él de una manera descarada, inapropiada, así de una manera ruda, de una manera desafiante, ¿ya? Otras versiones también dicen y usan contender vigorosamente. Y lo cierto es que el pasaje en su texto original habla de una persona que se pone al lado de otra, que lo enfrenta cara a cara. Y no se trata de uno, se trata de varios. Dice que en plural se le acercan a él, le recriminan. Pero es interesante que cuando empiezo a analizar el texto original, tiene algo que muchas veces creo que ni ellos ni nosotros en un determinado momento de tensión lo entendemos. No sabemos, somos así inconscientes de ese enemigo que corre por nuestras venas, que corre por nuestros sentidos. Y mis hermanos, hablamos de una situación especial que se está dando acá en este momento. Estos se ponen al lado de Gedeón cara a cara para reprocharle con fuerza y con violencia, casi a empeñones. ¿Qué te has creído? ¿Ya? Como ponerse así al lado de alguien y tocarle el hombro de esta manera. ¿Cómo te atreves a hacer algo que en tu criterio piensas que te va a salir bien cuando no nos tienes a nosotros? Es que el texto original invita a creer que hay orgullo de por medio.
Y todo esto en público. No, bueno fuera siquiera que fuera en privado, pero no, todo esto acontece en público. Mientras van en la marcha de la persecución, están en un reclamo y están allí enfrentándolo con rudeza, con violencia. ¿Por qué tú estás haciendo esto sin contar con nosotros desde el principio cuando convocaste a la batalla? Y uno a simple lectura podría pensar, wow, estos, qué bárbaro, qué ofrecidos, ¿no? Qué bueno que tengan esa vehemencia, ese deseo y esa pasión de acompañar a Gedeón a esta batalla. Pero es todo lo contrario, ¿sabía? Es todo lo contrario. Él allí los deja hablar. ¿Se da cuenta? Que todo en el versículo 1 tiene que ver con que aquellos hablan, él no todavía, por el momento no. Cuando se trata, hermanos, de tratar asuntos de opiniones, de criterios, de reproches y demás, aquí yo aprendo algo con Gedeón, y es que es alguien que primero aprende a escuchar. Cosa que muchas veces nos quedamos cortos. Muchas veces asumimos o damos por sentado algo en vez de saber escuchar. Y saber escuchar es dar la oportunidad al otro de que hable. Es por simple lógica. Yo escucho, cuando yo le doy el derecho a alguien de hablar, entonces después, pero solo entonces, yo tengo el derecho de ser oído también, de hablar, y eso es lo que vamos a ver en un momento. Pero aquí tenemos a Gedeón, que primero él escucha, a pesar de la rudeza, a pesar de lo rudo que estos pueden ser, a pesar de lo injusto que nos puedan parecer, los deja hablar, los deja, sí, expresarse. Y esto, lo que él escucha, es una recriminación airada de parte de estos hombres. Pero cuando sabemos escuchar, hermanos, es cuando sabemos también entender el alcance de un problema. Aquí está escuchando Gedeón. ¿Hasta dónde llega el alcance de su enojo? ¿Hasta dónde llega el alcance de lo que le están diciendo? ¿Hasta dónde llega el alcance de lo que es una actitud? Óigalo, una actitud que en el pasaje no podemos evitar que el pasaje nos diga que la actitud de estos hombres fue ruin. Fue una actitud egoísta, soberbia. Fue algo sacado desde su propio ego. Ahora, fíjense cómo es que en el flujo del contexto que les decía, esto continúa con lo que viene desde el capítulo 6, verso 34. Porque nosotros no debemos de perder de vista qué está sucediendo allá desde que vinimos en el capítulo 6, verso 34. Si usted va al versículo 34 del capítulo 6, ya se nos ha dicho allí que entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y todo lo que acontece después sucede imbuidos, lleno del Espíritu Santo. Sus decisiones van a ser filtradas no por lo que él piensa, no por lo que él cree, no por cómo las cosas tienen que ser como él dice, sino lleno del Espíritu Santo. Y es algo que fluye a lo largo del pasaje, y es algo que nos convence a todos de que precisamente cuando, mis hermanos, hay conflicto, necesitamos de veras la dirección del Señor. Necesitamos la gracia suya para entender los momentos de crisis, de tensión, de presión, en donde necesitamos pensar bien a la luz del propósito de Dios. Y aquí el pasaje definitivamente no lo puedo desentrañar de otra manera que no sea así, que los ánimos de otros no distorsionen tus propósitos en Dios. Y porque podemos ser muy frágiles y podemos estarnos metiendo ciertamente a una tensión que no se acaba. Es la actitud de estos hombres la que nos presenta el pasaje en primera instancia. El pero del versículo 1 no está de más. Es que el pero de acá es muy descriptivo, hermanos, porque lo que saca a relucir este pero es eso. Es cómo
el alma se expresa. Es esa arrogancia que está aquí, la que estamos desentrañando. Es esa tainitas que llegan ante Gedeón, y la arrogancia, mis hermanos, le come el alma a cualquiera. La arrogancia es ese enemigo oculto, encubierto. La arrogancia que toma variantes como el COVID-19. Y que la variante puede ser peor que lo que fue en un principio. La arrogancia no solamente le come el alma, es que también es esa arrogancia que siempre busca reconocimiento. Mi arrogancia me dice que yo merezco aplauso por lo que he logrado. La arrogancia aquí de estos hombres les hace mostrarse incluso como superiores a Gedeón. La arrogancia de estos hombres aquí, descrito con este pero en el versículo 1, les hace mostrarse también como indispensables. Miren, yo se lo voy a tratar de llevar al terreno normal en nuestro comportamiento y conversación coloquial, rutinaria. Es algo así como esto. Es como que si yo le dijera a Cecilia, Cecilia, si me necesitas, porque me necesitas, llámame. Es como que si yo le dijera a Milton, si me necesitas, porque sé que me necesitas, solo llámame. Conoces mi número. Esa es la actitud acá. Estos que le recriminan a Gedeón, que viene con un veneno interno. Es que la arrogancia es un veneno interno. La arrogancia nos hace suponer que yo necesito aplauso, que yo necesito reconocimiento, que lo que yo hago es muy superior a lo que tú haces, aun cuando tú lo has estado haciendo desde el principio. Basta que yo aparezca para tener logros mayores y mejores que los tuyos. Ese es el espíritu del versículo 1, por lo que vamos a ver en el 2 y en el 3 en un momento. Pero venimos acá a este punto de esta arrogancia, que es ese enemigo encubierto, es ese monstruo que todos llevamos dentro, es ese dragón que sabe salir escupiendo fuego, es esa bestia que aparece con espinas. Ese es el ego. El enemigo encubierto es el ego, mis hermanos. Se llama ego. Y hablar del ego y hablar de lo que está sucediendo acá, esto no es un paseo de parque. Les estoy recordando que el contexto nos pone en un conflicto dentro de un conflicto mayor, porque estamos en una guerra, estamos peleando. Aquí no se trata de que el sol está agradable, aquí se trata de que me estoy jugando la vida en una batalla. Y por si fuera o por si no fuera suficiente, dentro de esta instancia, escenario en donde me estoy jugando la vida, viene con un conflicto extra. ¿Se da cuenta cómo es el asunto? Y aquí ya sabemos nosotros lo que puede generar la tensión de una guerra. Hermanos, estamos hablando de guerra. Estamos, hablando de que en el mejor de los casos, alguien puede salir gravemente herido. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, termina muerto. Es que una guerra es una guerra. Puede ser tan estúpida una guerra como la que estamos oyendo de Rusia contra Ucrania. Sí, por la mente estúpida de alguien que se cree dictador o finge serlo, o puede ser un principiante de dictador, pero lo cierto es que toda guerra a lo que lleva es a muerte, a miseria. Yo estaba leyendo hoy ciertamente un versículo donde quisiera que Dios cumpliera ese versículo en un tipo como lo es Putin. Como lo hemos leído también esta mañana, que Dios ponga en vergüenza a estos que tienen su mente cautivada por la avaricia de poder.
De veras, yo le pido a Dios que humille a ese hombre, que lo haga comer el polvo, que por puro gusto bombardear hospitales con niños. Es que de veras yo oro que Dios lo trastorne a este. ¿Sí? Una guerra, hermanos, es una guerra. Y en una guerra hay bajas. En una guerra hay tensión. Solo para que usted tenga al menos una idea de lo que significa estar metido en una guerra. Significa que hay fatiga física. ¿Sí? Estos vienen desvelados, sin comer. Esa realidad entendámosla. Hay fatiga física, hay fatiga mental. Cuesta pensar en una guerra. Sí, hay fatiga emocional, hay esa preocupación excesiva. Yo no sé si voy a salir vivo o muerto de acá. Es esa la realidad. De hecho, los que han ido a una guerra, ¿no? Y las conocemos, ¿cómo es que regresan estos vienen traumados, tocados, quizás de por vida, con problemas emocionales, mentales y con tratamientos así, de veras terribles. Una guerra es así. Desgastante en todo el sentido de la palabra. Y espiritualmente nosotros podemos lidiar con un enemigo oculto que puede drenar todo eso. Un enemigo, hermanos, que nos hace llegar a ser ollas de presión caminantes en nuestro diario vivir. Y todo por la arrogancia. Y todo por la soberbia. Mis hermanos, hay un enemigo encubierto y ese enemigo se llama ego, se llama arrogancia. Y yo creo que ustedes hasta este momento, creo que me han conocido, digamos lo suficiente para que capten de veras mi corazón. Pero cuando hablamos de saber escuchar, cuando sabemos escuchar, sabemos entender el alcance de un conflicto, de un problema. Y lo viví recientemente en mi campamento, en mi casa, con mi hijo mayor. En donde el saber escucharlo a él no fue lo primero que yo hice. En donde el tener el conflicto metido por ese enemigo encubierto que se llama ego, me llevó a no comprender la dimensión de su problema. Y entonces yo me anticipé. Entonces yo decidí, de acuerdo a lo que yo consideré era tener la razón de mi parte equivocado. Y ahí estaba yo, tomando la peor actitud contra mi hijo mayor, que merecía el aplauso de Dios, olvídense, para nada. Pero de pronto el Señor me trae a mí, a mi corazón, esto de ponerme frente a las gradas y ver para arriba y decir, ¿subo o no subo a hablar con mi hijo? Y empezó esa bestia interior, ¿no? Mi ego, Héctor Alas peleando contra Héctor Alas en su interior, ¿no? Y decir, no, pues, la razón está de mi parte. No, ese ego que me dice a mí, no, es que si lo haces es rebajarte. No, es que si tú subes esas gradas, entonces vas a perder credibilidad como padre. No, es que si tú subes esa grada, entonces vas a tener mucho que perder. Y ahí estaba yo frente a esa grada pensando, ¿y subo o no subo? Y saben, qué lindo es cuando todavía el Señor sabe dominar esa bestia. Y el Señor me llevó a subir esas gradas. Y que subo las gradas. Y que le toco la puerta a mi hijo en su cuarto. Y ahí estaba él, triste, tocado por la actitud que yo había tomado con él. Y que entro, y que le sobo el hombro,
y que le echo el brazo sobre su espalda y que le acaricio su pelo y le digo, hijo, quiero decirte que me equivoqué en tomar esta actitud contigo. Por favor, perdóname. Y lo que él me dijo, hermano, fue música a mis oídos. Y lo que él me dijo fue un refrigerio a mi alma y a mi corazón, porque me dice, sí, papi. Sí, papi. Y luego la lucha al principio, ¿no? Ese forcejeo interior, ese monstruo y esa bestia de la arrogancia y del ego que no quiere ser nunca tocado. Ese ego que no gusta ser humillado. Ese ego que no gusta reconocer el error. Ese ego que nos limita al gran propósito de Dios, de lo que Él quiere para nosotros. Y cuando Él me dijo, sí, papi, le di un abrazo, lo besé. ¿Y saben qué? Yo bajé esas gradas de regreso en victoria, con mi corazón descargado. Y mis hermanos, sí, cuando aprendemos a escuchar, vaya si no es algo que el Espíritu Santo nos tiene que llevar a todos nosotros en algún momento en nuestro campamento, porque puede haber conflicto en nuestro campamento. Y cuando damos esa oportunidad de oír y entender el alcance de un problema, entonces nosotros podemos, hermanos, buscar soluciones, no complicarlas. No complicarlas, y se lo explico de esta manera. Tarde o temprano se le va a parecer a usted. Ya, porque hay conflicto en el campamento. Hay conflicto en el campamento. Y es como cuando la cuerda se pone tensa, ¿no? En que usted asume, piensa y da por sentado que tiene razón. Y que usted se vuelve implacable, incluso inmisericordia, falto de gracia. Oír también es gracia, hermanos. Oír, pero muchas veces lo evitamos y tensamos la cuerda al punto que esta con la fuerza se rompe. Y complicamos más las cosas. Pero déjeme decirle cómo es que podemos aprender a escuchar. ¿Cómo es que podemos entender el alcance de una situación particular en nuestro campamento? Y son las que yo me hago. Por ejemplo, ¿sabe qué? Haga preguntas. Simplemente pregunte. Haga preguntas. Y yo me lo digo a mí mismo. Discúlpame, no entendí esa parte que me dijiste. ¿Me la podés explicar? No dar por sentado. ¿Ya? ¿Me lo puedes explicar mejor? Parezca tonto en eso, ¿sí? Parezcamos tontos en eso, preguntemos. Oh, ¿qué quisiste decir con? Solo porque quiero entender bien qué me estás intentando decir, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Hermanos, que los ánimos de otros no condicionen nuestro propósito en Dios. Y entonces aquí viene la aplicación. Una aplicación es esta: asumir menos, preguntar más. Simple, ¿verdad? Por ahí alguien diría, santo remedio: asumir menos y preguntar más. ¿Ya? No dar por sentado las cosas. No quedarnos corto en comprender algo. Escuchar, preguntar, conocer todos los hechos completamente, porque cuando lo hacemos, entonces mostramos nuestra espiritualidad, óigalo, pidiendo perdón si es necesario. Entonces, ¿quiere saber algo mío? Si yo bajé esas gradas en victoria. Yo bajé esas gradas con profunda paz en mi corazón. Mi hijo aprendió a lavarme los pies. Lavar los pies es perdonar. Y vaya si no necesitamos lavarnos los pies unos a otros, ¿no?
cuando se tensa la relación, cuando se tensa la relación. Porque las actitudes hostiles, hermanos, pueden aparecer y van a aparecer. De hecho, ocurre porque estamos hechos para las relaciones unos con otros y van a aparecer esas tensiones, esos conflictos, pero, mis hermanos, pueden ser tratados espiritualmente. Y de eso es que habla el versículo 2 y el versículo 3, que vaya conmigo ahí. Dice el versículo 2, mire lo que dice: a los cuales él, Gedeón, respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. ¿Cuál es el principio, hermanos? Mire, es un principio para nuestra época actual. Este principio no queda ya en el pasado, en la antigüedad y en un cuento anecdótico, no. Es un principio de hoy, de usted con sus hijos, de usted con su esposa, en familia, en el trabajo, con quienes se relaciona, cualquiera sea su círculo concéntrico, en su red de relaciones. Es para hoy este principio. Y el principio, hermanos, que aquí el escritor nos dice, no solamente que los ánimos de otros ahí condicionen o nos distorsionen nuestro propósito en Dios, sino también este principio que usted puede enseñar a pensar a otros cuál es el propósito superior. ¿Se da cuenta? Enséñales a pensar considerando el propósito superior. Miren qué interesante esto. Realmente me tocó ver esto acá, porque hay algo que hace Gedeón. Hasta que él escucha, entonces él habla. Dice el versículo 2, a los cuales respondió. Y me llamó la atención la respuesta, porque la respuesta se hace a base de preguntas también. Mire qué interesante cómo Gedeón los invita a pensar. Los invita a que se den cuenta de una realidad superior que el conflicto mismo. Es Gedeón que les dice allí con preguntas: ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? Miren, hermanos, si yo fuera Gedeón y lo dijera en mis propias palabras, les dijeran: hey muchachos, es que ustedes y yo no nos podemos comparar. A mí solo me ha tocado romper cántaros allá. A mí solo me ha tocado sacar la antorcha. A mí solo me ha tocado gritar y ver cómo Dios actúa en el campamento enemigo. Y desde el principio yo la he traído dura con mucha gente. Pero ustedes aparecen de repente y Dios les ha concedido algo que ni yo he podido lograr desde el principio. Dios a ustedes les ha dado el privilegio de arrancarle la cabeza al enemigo. ¿Qué soy yo comparado con ustedes? ¿Se da cuenta? Este hombre, mis hermanos, sabe reconocer y hacer elogios sinceros. En nada, sí, en nada el pasaje tiene que ver con que este se está viendo de menos, ¿verdad? No, si yo soy un pobre, otro más allá de... No, Gedeón está haciendo elogios sinceros. Ve cómo la gracia de Dios actúa de diferente manera con diferentes de nosotros. Ya, es Dios con tanta riqueza de gracia que nos puede usar a nosotros en esa trayectoria de una guerra, en esa trayectoria de una victoria, y que te puede usar a ti de una manera y a mí me puede usar de otra y a otros más nos puede usar de otra, pero al fin y al cabo hay un propósito superior que nuestras propias diferencias. ¿Se da cuenta? Y este hombre allí les hace preguntas. Les hace preguntas y todo esto acontece, recuerde, por lo que está dicho ahí en el capítulo 6, verso 34, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y les hace preguntas porque, hermanos, las preguntas nos ponen en perspectiva del papel que cada uno de nosotros juega. ¿Se da cuenta cómo le pregunta Gedeón a ellos? ¿Qué soy yo comparado con ustedes? Es que las preguntas nos ponen en perspectiva para tener claridad de algo. Es cierto, no lo había notado. Es que las preguntas nos ayudan a tomar decisiones sabias. Y todo esto va a pasar acá.
Todo esto, hermanos, ustedes de pronto aparecen casi al final de todo y Dios les concede a ustedes tener las cabezas del enemigo. Yo no he tenido eso. No podemos compararnos, y sabe que me encanta de que Él va a usar algo que ellos saben entender muy bien en su idiosincrasia judía, muy a lo hebraico. Les va a hablar de algo que ellos entienden perfectamente. Les va a traer un concepto agrícola que todo judío conocía perfectamente y les va a hablar del viñedo. Les va a hablar del viñedo y les va a decir, miren, el rebusco de ustedes, ¿sí? El rebusco de ustedes es como la vendimia completa mía, ¿ya? Y usted se pregunta, ¿qué es el rebusco, no? Es la manera en cómo en el siglo XVI Reina y Valera tradujeron el texto original. Lo hicieron en el español más elegante de la época, ¿ya? Y lo interesante es que rebusco, mis hermanos, para que lo entendamos bien, le renté a mi esposa esta tijera que ella usa del jardín. Hay que entender qué significa la vendimia, la cosecha. Y oiga, el viñedo no es un producto, la uva no es un producto que se sacude el viñedo, no. Los que trabajan en viñedos van con las tijeras y agarran el racimo de uvas y lo cortan y lo van depositando ahí uno por uno. Cada racimo se va cortando, se va cortando. Es una cosecha despaciosa, ¿ya? Y si usted ha ido a Napa, allá al norte de California, y ver esos sarmientos de uvas, se cortan así uno por uno, colocándose en el depósito donde corresponde. Pero también aún así, cuando se van cortando con cuidado, porque es un producto de mucho cuidado, aún así se caen algunas uvas. ¿Sí? Aún así, pero el que está cosechando el viñedo no le presta atención a esas uvas que se desgajan, que caen al piso. No, él sigue cortando el racimo y otro más y lo va colocando. Y entonces Gedeón les está diciendo, ¿saben qué? Eso que a ustedes se les cae, para mí es como la gran cosecha. Es que, oiga, Dios les ha dado a ustedes tanta gracia que ha puesto a los comandantes enemigos en sus manos. Ustedes han sabido traer el trofeo de la victoria de Dios en la gracia suya. Sí, ¿qué soy yo para ustedes? Dice él. ¿Qué se compara la vendimia de ustedes comparado con la de mi padre? Y va a mencionar a su padre ahí, a su tribu, a su clan. Si lo poco de ustedes, para mí es lo mucho. Qué lindo, ¿no? De veras que necesitamos hacer elogios sinceros. No se está viendo en menos Gedeón acá. Él está reconociendo cómo la gracia de Dios puede usar a otros, aun cuando estos se sumen al final. ¿Sí? Aun cuando estos hagan más al final de lo que he hecho yo desde un principio. Y de ahí, ¿no? En el versículo, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Y oigan, al oír esto, es que la figura fue fuerte, fue elocuente y fue convincente. No podía ser de otra manera, cambiar actitudes, porque cuando, mis hermanos, hablamos la palabra sazonada, es también hablar al corazón. Y dice el versículo 3 ahí al final, dice ahí, entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él les habló esta palabra. Mis hermanos, queremos sumar bendición. Y yo sí tengo claro y tengo la expectativa que yo puedo aprender tanto de Cupertino como puedo aprender tanto de cualquiera de ustedes. Porque yo estoy claro que la gracia de Dios en cada uno me va a llevar a mí a enriquecer mi vida. Es que estoy expectante de oír sus testimonios de cómo conocieron al Señor, en serio. Allá afuera hablábamos hace un momento, ¿no? Necesitamos una reunión de alabanza y de testimonios y de oír cómo la gracia de Dios les ha traído a cada uno para bendecirnos, para cosechar y para ver que la gracia de Dios es tan abundante, ¿no? Para todos. ¿Y qué más podemos decir de este pasaje? Sí, lo que ustedes han hecho, dice Gedeón,
vale más. Vale más que lo que yo he logrado desde el principio. Qué lindo, ¿no? Qué linda manera de hablar al corazón. Y entonces venimos a una verdad que nos completa todo el versículo 1 al 3. Esta verdad es esta, hermanos. El logro es mejor cuando nos proyectamos juntos al gran propósito de Dios para todos. Oiga, para todos. Incluso para aquellos que van a disfrutar la victoria y que renunciaron a la batalla y que ya no regresaron. Aún ellos se van a ver beneficiados de la gran victoria que estos van a conquistar. Pero este es el principio y la gran verdad. El logro es mejor cuando nos proyectamos juntos al gran propósito de Dios. No para unos cuantos, sino para todos. Y que con ese corazón que el Señor nos siga usando para que esta iglesia sea una iglesia pujante, vigorosa, en donde todos tenemos tanto que aportar por toda la gracia que nos ha sido manifestada en su Hijo. Y con eso oramos. Padre, muchas gracias por traernos, Señor, por traernos siempre a la cúspide de tu presencia. ¿Cómo necesitamos, Señor, también ser llenos de tu Espíritu Santo? ¿Cómo necesitamos aprender a escuchar? Enséñanos, Señor, a saber dimensionar y no dar por asumido nada. No dar por sentado nada. Haznos buenos oidores, Señor. Que podamos discernir, Señor, algo más superior que nuestras diferencias. Algo más superior que lo que nos pueda poner trabas. Algo más superior, Señor, a nuestro ego. Y que podamos ver tu gracia actuando en todos nosotros para el enriquecimiento de tu iglesia. Enséñanos a vernos así, Señor. Enséñanos a apreciarnos de esa manera tan digna tuya, por lo que Cristo ha venido a hacer con cada uno de nosotros. Y haznos ser también, Señor, tan benignos que podamos ver la grandeza tuya en la vida de cada uno, de tal manera que la podamos considerar como superior a nosotros mismos. Que haya ese sentir de tu Hijo en cada uno de nosotros, en quien podemos tener una identidad plena, como para vernos, Señor, ver al otro superiores a nosotros mismos. Sigue mostrándonos tu gracia, Señor, en comunidad de fe, en familia, y que nos des, Padre, el propósito claro para evitar que los conflictos o cualquier diferencia nos aminore la carrera, el paso, nos limite el fruto, y que podamos ser para ti, Señor, tu gozo también cumplido. Muchas gracias, Padre. Así lo oramos, así lo pedimos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.